¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar nuestra segunda sesión. En este caso nos vamos a centrar, como vamos a ver, en el tema de la subjetividad desde la perspectiva de la modernidad hasta el siglo XX y particularmente en dos autores modernos como Descartes y Kant. Así que veamos lo que tenemos preparado el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos son presentar el tema de la necesidad moderna del fundamento y ver de qué modo la subjetividad moderna, tanto en Descartes como en Kant, desarrolla la tarea de pensar del sujeto, ¿no? Esto es importante porque eh, vamos a ver de qué manera, sobre todo Rosenzweig, va a ir criticando de qué forma la subjetividad va a presuponer que es idéntica a sí misma. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? De que si hay un yo, si hay un self, esto significa de que ese yo, ese self, no solamente tiene la capacidad predicativa de poder decir, heme aquí, aquí estoy, yo soy, ¿no? Y responder a quién soy, sino que es idéntico a sí mismo. Entonces, no requiere, si es idéntico a sí, no requiere de otro o de otros para poder definirse. Entonces, esta alienación o esta ruptura o esta fragmentación con la alteridad va a ser precisamente un elemento que Rosenzweig va a cuestionar de la modernidad. Y por otro lado, eso se conecta con la idea de un fundamento, porque si uno tiene a un sujeto que se va a ir emancipando o liberando la idea de Dios o la idea de ser, cada vez vamos a tener sujetos que asuman que no necesitan más que de sí mismos y de su capacidad para poder existir, ¿no? Piensen la visión del positivismo, que ya seguramente en una próxima sección vamos a abordar, radicaliza esta visión de sujeto-objeto, ¿no? De un sujeto que piensa y un sujeto que a través de la tecnología, que a través de eh, el poder que brinda la industria, puede hacer realidad el mundo que concibe. Entonces, este es un aspecto que creo que es importante entender del paradigma de sujeto-objeto, ¿no? Vamos avanzando. El tema del fundamento para el pensar. Cómo se fue desarrollando la modernidad hasta el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, pensemos en autores como Descartes, o pensemos en autores como Leibniz, o como Hume, ¿no? Como Locke, ¿no? Que van desarrollando la filosofía moderna. Pero pensemos también en Hegel, ¿no? Dice Hegel, concebir lo que es la tarea de la filosofía, pues lo que es la razón, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo este rasgo de el que piensa, piensa no cosas periféricas, sino que el que piensa, piensa lo que le da sentido a todo, lo que abarca la base, ¿no? Lo que está a la base, lo que permite que todo lo demás pueda ser. Entonces, no poder comprender aquello que le da sentido a todo lo que es una carencia, ¿no? De la cual, por ejemplo, Hegel considera de que una subjetividad que esté en tono a su temporalidad, a su tiempo, debería tener la facultad y la capacidad de poder resolver, de poder responder, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Heidegger, ¿no? Que es el gran confrontador de todo el aparato metafísico occidental, con su sentido de destrucción, ¿no? Destrucción, en su obra Ser y Tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que logra hacer en Ser y Tiempo? Precisamente fustigar o cuestionar la idea de este aparato de un sujeto que cree que desde la capacidad técnica, tecnológica, puede olvidar, obviar o dejar de lado la pregunta por el Grund, ¿no? Por la pregunta por lo que está a la base, por lo que le da sentido a todo. Precisamente el ser humano, de algún modo como embebido, ¿no? En su capacidad técnica, científica, industrial, ¿no? Como endiosándose a sí mismo, olvida las preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, Ser y Tiempo es una forma de recuperar el sentido por la pregunta, ¿no? Es volver, como digo, a un origen, a un fundamento, ¿no? Hay dos dimensiones a tener en cuenta en relación al ser, que es lo fundamentante, ¿no? El Grundartig, y lo fundamentador, ¿no? El Grundhat, ¿no? Y esto no me voy a explayar, pero me gustaría que lo entiendan de la siguiente manera, ¿no? Eh, la modernidad y finalmente el pensamiento con Heidegger
van a compartir la idea de que sea que haya Dios, o llamémoslo ser, hay un sujeto que tiene que indagar por su subjetividad y cómo esa subjetividad está conectada con esa totalidad, con ese fundamento, ¿no? Con eso que está a la base, ¿no? Que le da sentido a las cosas. En Heidegger, ¿no? Va a ir evolucionando la idea de este ser, ¿no? Hacia una idea de devenir que se oculta y desoculta, por eso va a reclamar el concepto de aletheia, ¿no? ¿Qué es lo que implica la aletheia? Es un término griego clásico que tiene que ver con precisamente el ocultamiento, ¿no? Pero que a la vez hay momentos en que la verdad se vuelve manifiesta, se muestra, ¿no? Entonces, Heidegger no lograría emancipar su ontología propiamente de un fundamento, por más que este ser sea un ser en devenir, ¿no? Que se oculta, que ama ocultarse, ¿no? Sigue siendo importante la presencia de la idea de que tiene que haber un fundamento, ¿no? Que hay algo último, trascendental como tarea de la subjetividad, ¿no? Y precisamente esa tarea de la subjetividad para Rosenzweig sería alienante en la medida que no responda a lo primero, ¿no? Ya vamos a ir viendo que lo primero tiene que ver en relación a no saber decir de sí, sino el tema de la alteridad, ¿no? El vínculo con el otro, la relación con el otro. Ya vamos a ir viendo eso. Entonces serán más bien dos autores de ascendencia judía quienes nos develen un sentido del ser como acontecimiento, ¿no? El término, por ejemplo, en Levinas es el de evenemón, ¿no? El acontecimiento. El acontecimiento es lo que rompe el yugo de la temporalidad. ¿Por qué digo el yugo de la temporalidad? Porque piensen, el siglo XIX es un siglo marcado por la productividad, marcado por la lógica del resultado, marcado por la lógica del crecimiento. Y el siglo XX también va a heredar esa idea de esa lógica del resultado. Entonces, el acontecimiento es lo que rompe la idea de una temporalidad. Y visto desde una perspectiva hegeliana, el acontecimiento rompe esta visión hegeliana de un ser histórico que se ha ido actualizando, ¿no? Permanentemente. Ya vamos a ir viendo la siguiente clase con el tema de la Aufgebung, el tema de la superación en Hegel, cómo el acontecimiento rompe con la idea de un ser que se ha ido desplazando en el tiempo y que ha ido sintetizando todas las posibilidades, ¿no? Más bien el acontecimiento es la ruptura con la idea de una temporalidad que ha ido encreciendo, ¿no? Más bien esta ruptura implica la necesidad de atender a lo primero, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo de qué forma tanto Rosenzweig como Levinas plantean esta ruptura, este acontecimiento, ¿no? Entonces, centrémonos en el problema de la subjetividad y en estos dos puntos que me parece que son centrales para poder comprender lo que va a criticar, por ejemplo, Rosenzweig de la subjetividad moderna. Entender a la subjetividad como una entidad que tiene la capacidad de poder definirse a sí misma, así como el mundo en que se encuentra, ¿no? Esta capacidad que tiene de autonomía, de libertad, ¿no? De ser autofundante, ¿no? Si recordamos la lectura del texto de Descartes, ¿no? El tema del cogito, ¿no? El cogito que tiene la capacidad de poder dudar de todo, pero de lo que no puede dudar es de su yo. Puede dudar de todo, pero no puede negar la existencia de sí mismo. Entonces, lo que está a la base es ese cogito, ¿no? Obviamente, como sabemos, en el caso de Descartes, ese cogito se fundamenta en la idea de Dios, pero igual, allende de esta dependencia de la idea de Dios, es importante resaltar, ¿no? El hecho de que la subjetividad no puede negarse a sí misma, ¿no? No puede pensarse fuera de sí, se piensa a sí misma, en sí misma, desde sí misma. Entonces, este paradigma sujeto-objeto, ¿no? Que es un sujeto que está sujeto a sí, que no puede salir de sí, que tiene que permanentemente decir de sí. Y esto precisamente es lo que va a quebrar, lo que va a romper Rosenzweig. ¿Por qué? Porque ya no va a predominar este paradigma de sujeto-objeto en el cual el sujeto determina las condiciones de, sino que el sujeto va a tener que
salir de sí, ¿no? Salir de sí para poder comenzar recién a entender qué es, quién es, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y el segundo problema de la subjetividad que identificamos y que es importante señalar es que además asume un principio de identidad la subjetividad, en la que el yo es idéntico a sí mismo. Por tanto, esto significa que existe un mismo, es decir, A es igual a A. ¿Qué significa esto? Esto lo vamos a ver con Rosenzweig con más detalle luego, pero ya lo voy señalando para que ustedes lo tengan, estén atentos y puedan ustedes reconocerlo cuando lo lean en Rosenzweig, que es la idea de que el sujeto se asume como igual a sí, ¿no? Que no es un otro yo, sino que eh, la modernidad va a ir implicando que el sujeto ya no tenga la necesidad de creer de que puede fragmentarse, partirse, ¿no? Que sería un signo de locura, ¿no? De pérdida de la razón, sino que el sujeto se enuncia a sí mismo. Por eso el sujeto es idéntico a sí mismo, ¿no? A es igual a A. Pero esto que podría parecer un principio lógico indudable, indiscutible, vamos a ir viendo cómo en el caso de Rosenzweig es importante desmontarlo. Porque cuando el sujeto cree que es idéntico a sí, presupone que no necesita de nada ni de nadie y que es autofundante porque él es, ¿no? Y no puede no ser. Y él es igual a sí mismo, ¿no? Y como vuelvo a repetir, yo sé que suena muy lógico decir que A es igual a A, pero este principio de identidad anula la posibilidad de poder pensarnos desde otros. Y precisamente lo que va a introducir Rosenzweig es la relevancia y la importancia para entender qué soy yo, quién soy yo, al otro, la alteridad, ¿no? Entonces es romper esta idea de yo soy igual a mí, ¿no? No, yo no soy igual a mí, yo soy un otro. Y ahí está, creo, la clave que tenemos que, como vuelvo a repetir, ir pensando, ir comprendiendo, porque no es fácil dimensionar esto que decimos. Es importante que ambos temas sean identificados, como digo, pues la crítica de Rosenzweig se instala en ellos, ¿no? Descartes nos dice, pues, cogito ergo sum, ¿no? Soy, por lo tanto, existo, ¿no? Entonces, precisamente la existencia está vinculada a esta autoconciencia del yo. Y lo que se va a poner en jaque es esta autoconciencia del yo, ¿no? No de la forma como lo va a hacer Kant, que lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué implica que un yo se enuncie a sí mismo? ¿Qué implica o qué consecuencias trae esa autonomía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Kant critica a Descartes porque considera que lo que está haciendo Descartes no es suficiente, ¿no? Ya vamos a ver también en la siguiente sesión cómo Hegel supera a Kant o considera que supera a Kant. Pero esto lo estamos haciendo para poder entender el kit, ¿no? El asunto central de dónde se asienta la crítica a la modernidad de Rosenzweig, ¿no? Si no tenemos esto presente, nos costaría poder entender hacia dónde está apuntando Rosenzweig. Entonces, de ahí la distinción entre lo nominal que hace Kant, el en sí, y lo fenomenal, el para sí, ¿no? En el caso de lo nominal, es la idea de, para Kant, hay que hacer este giro copernicano, ¿no? Esta ruptura de, ya no es el sujeto que va hacia el mundo, sino que el sujeto tiene que pensarse a sí mismo, desde sí mismo. ¿Y cómo lo hace? Precisamente desde la crítica, ¿no? Desde la razón, indagando en la propia razón. La razón siendo juez y parte, ¿no? O sea, la razón colocando a la propia razón e interpelándola, ¿no? Demandando y exigiendo respuestas. Entonces, una distinción es lo nominal, que es el ámbito del en sí. Sobre eso no se va a poder hablar, ¿no? Porque está más allá de lo que la razón puede predicar. Y en cambio el ámbito de lo fenomenal es el ámbito del para sí, lo que puede la razón pensar, ¿no? Entonces por eso lo nominal es, Dios es dejado de lado como pregunta, que se pueda resolver de la misma forma en que se resuelve, por ejemplo, un problema del tipo matemático o mecánico. En cambio en lo fenomenal ese va a ser el ámbito propio de la razón, en la que se supone una autonomía que le es propia al sujeto y el cual debe indagar por alcances y límites de su propia razón, ¿no? Ese es el tema con la crítica, ¿no? Lo que significa crítica es alcances y límites de la razón. En Kant. Crítica no es en Kant, no me gustas, no me caes, no me siento cómodo contigo, ¿no? Sino que crítica es hasta dónde la razón puede conocer, qué es lo que la razón puede conocer, ¿no? Y eso es lo que le interesa a Kant poder determinar. Entonces, ¿qué hemos visto el día de hoy?
hemos visto la necesidad moderna por el fundamento, ¿no? Tiene que haber algo que esté a la base, y eso que esté a la base tiene que ser algo que trasciende incluso al propio sujeto, o podría ser el sujeto lo que está a la base, pero tiene que haber algo que esté a la base, ¿no? Que sea indubitable, incuestionable, ¿no? Y de qué manera la subjetividad moderna desarrolla la tarea de pensar del sujeto, ¿no? ¿Qué cosa significa esto de que el problema de la subjetividad va a significar que la filosofía moderna se centre en delimitar las condiciones de la subjetividad? ¿En qué se puede pensar? ¿Cómo se piensa? Desde dónde se piensa? ¿Cómo se piensa? ¿No? Y este sujeto, esa subjetividad que enuncia el sentido de las cosas, va a ser la modernidad la que coloque todo el peso en esta subjetividad, ¿no? Pero ya estamos viendo, o estamos por lo menos empezando a mencionar, de qué manera un pensador como Rosenzweig va a cuestionar en grado sumo eh, nociones básicas de la subjetividad moderna, ¿no? Nociones que ya también vamos a ver cómo Nietzsche a su modo va a criticar, pero que en el caso de Rosenzweig se va a hacer evidente de que ya no se puede seguir sosteniendo eh, la subjetividad, el yo, el self, ¿no? Ya no se puede seguir respondiendo a esta pregunta ¿por qué soy yo, quién soy yo? Desde uno mismo, sino que esa pregunta cobra sentido en relación, en la alteridad, en el vínculo, hacia el otro, siendo interpelado por el otro. Eso es lo que vamos a ir viendo con Rosenzweig, pero todavía la próxima semana lo que nos va a tocar, como le digo, es seguir viendo un ratito todavía Hegel, Nietzsche, ¿no? La crítica al positivismo, para ir entendiendo, como vuelvo a repetir, mejor qué es lo que Rosenzweig logra traer de diferente, qué es lo que Rosenzweig logra enunciar como una ruptura con su tradición filosófica, ¿no? Esto creo que, como vuelvo a repetir, eh, es lo que esta semana y la siguiente vamos a tratar de hacer, y que espero que ustedes me puedan ayudar en la clase a ir dilucidando. Me despido por el día de hoy, les doy las gracias, ¿no? Gracias por su atención, espero que este video lo puedan volver a ver y que puedan, cualquier duda que suscite en clase, trabajarlo y comentarlo. Y nada, me despido nuevamente y no sin antes nuevamente agradecerles por la atención prestada. Hasta luego.